el caso del equipo, que fue 2, que por ahí veíamos sobre todo el tema de splicing que expusieron, tiene como que bastantes errores. Entonces la recomendación es de cualquier manera que se pasen las presentaciones ustedes para por si quieren alguna cosa aclarar de lo que viene ahí, que ya venga como que sintetizado, está bien, pero en el libro vienen como tal el capítulo, las secciones del tema, para que puedan revisarlas en todo caso un poquito y no se basen solamente en la presentación en caso de algún detalle que pueda haber estado mal dicho. En el caso particular de ese tema de splicing, que había varios errores, ¿no? Entonces, bueno, solamente de comentario para la hora de que estudiar ustedes después. Y entonces, digamos, de la regulación, entonces habíamos visto que nos interesa entonces no solamente que los genes, bueno, la información esté codificada, sino finalmente necesitamos regular el momento en el cual vamos a hacer uso de ella, o la célula, pues, que se exprese. Ya esta diapositiva ya la habíamos visto, la necesidad de organismos unicelulares, bueno, entonces para sobre todo la disponibilidad de nutrientes, en el caso de organismos multicelulares, pues incluso diferentes tejidos, un repertorio de genes que se expresan diferente y que obviamente la información la tiene de todas formas codificados, es la misma, solamente que la expresión es diferencial. Los genes constitutivos, que son entonces básicamente los que requiere la célula para mantenerse viable, y adaptativos, pues sería para la condición que somete la célula enfrente, que regula de forma positiva, ¿no? su expresión. Y entonces el caso sencillo de la regulación es el operón en bacterias. Entonces esta es una definición como tal de lo que sería el operón. Salud. Creo que el tema lo habrán visto en alguna ocasión ya anterior. Ajá. Que alguien me pueda entonces, aquí aparte está la definición, explicar qué sería el operón. Viene aquí, pero aparte de que lo lean, si pueden así como que, ¿qué significa esto? ¿Es como el de la lactosa? ¿El operón? No. Bueno. Ajá. Bueno, que es una parte que viene antes de que se van a escribir como tal, un operador y un promotor, y se van a unir a ellos, bueno, cuando llegue la polimerasa, se van a unir, les va a reconocer la parte del operón, se van a unir factores también de transcripción, y depende, por ejemplo, el operón large, como el las bacterias, cuando va a estar inhibido cuando no esté el sustrato como presente en cantidades adecuadas. Cuando esté en cantidades adecuadas se va a inhibir el inhibidor y va a empezar la polimerasa a seguir va a empezar a transcribir más bien el gen lácteo. Ajá. Entonces es cómo funciona, y en algún momento pues es el ejemplo del operón lácteo. El operón, entonces, como tal, digamos, que podemos entender de un operón. Yo voy a tener genes estructurales, que en este caso del operón LAC son unos X, ahorita lo vamos a ver, pero bueno, hay diferentes operones. Entonces estos genes estructurales son los que me van a interesar a mí regular su expresión. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con elementos de control, el promotor, el operador, salud y genes reguladores. ¿Sí? Entonces, pero en pocas palabras, la regulación que me interesa a mí tener controlada es la de los genes estructurales. ¿Sí? Y por eso entonces dice regular su propia expresión por medio de los sustratos con los que interaccionan las proteínas codificadas por estos genes. Entonces, el modelo como tal, que de hecho el operón LAC fue el primero que se describió con el fue por transar J,
Entonces, básicamente lo que les comentaba, lo que hicieron estudios en E. coli, se requiere del operón entonces LAC para el transporte y el metabolismo de la lactosa. Esta es la molécula de la lactosa. Entonces tenemos la lactosa y tenemos glucosa y sacáridos. Y entonces se regula, dice, varios factores que incluyen la disponibilidad de glucosa y de lactosa. Ajá. Entonces, luce algo como esto. Nada más hay que entonces saber distinguir, es la información que está obviamente en el DNA, pero hay alguna parte que sí efectivamente vamos a tener transcrita, traducida entonces también, porque van a salir proteínas o enzimas funcionales de ahí, y otros que son solamente regiones que van a servir regiones de reconocimiento más bien, ya sea para elementos que se sintetizan dentro del mismo operón o para alguna otra molécula. Entonces estos son los elementos como tal, igual en el mismo orden de ideas para que les quede más o menos claro, de forma puntual. Entonces tenemos los genes estructurales, el promotor, el operador, el regulador, la proteína reguladora y el inductor. Entonces vamos viendo qué es cada uno. Los genes estructurales, dice, llevan información para polipéptidos. Entonces, si llevan información para polipéptidos, bueno, se asume que se van a transcribir, entonces se va a traducir y vamos a tener finalmente la proteína del gen estructural. Ajá. Se trata de los genes cuya expresión está regulada, es lo que les comentaba hace un momento. Los operones bacterianos pueden contener varios genes estructurales, dice son poligénicos o policistrónico. Policistrónico, ¿qué significaría? ¿Qué, perdón? A ver, alguien que tiene muchos intrones en la cadena. Ajá, porque de hecho en el caso de bacterias tú no tienes intrones como tal. Lo que mencionaban en el tema de intrones y exones lo tienes más bien el procesamiento en la célula eucariota. Ajá. Entonces policistrónico más bien se referiría a que tú tienes, es una cadena y tienes varios genes que están contiguos ahí codificados. Ajá. Vas a tener entonces un mensajero que finalmente va a codificar para varias proteínas. Ajá. Hay algunos operones bacterianos que tienen un solo gen estructural, pues también eso es cierto, no es policistrónico. Entonces, bueno, estamos hablando de los genes estructurales, sería la beta-galactosidasa, permeasa y la transacetilasa, en el caso del operón lácteo. Luego, el promotor, dice se trata de un elemento de control. Entonces, en este caso, no es un gen como tal, no lo podemos definir nosotros como gen, porque se acuerdan que era lo que entendíamos de gen. Una región de la ADN que codifica para la proteína. ¿Cómo, perdón? Una región del ADN que codifica para la proteína. Ajá, pero ¿se acuerdan que decíamos que cuál era la definición que decíamos? Si gustas, si están haciendo otra cosa, yo les voy a hacer un solo comentario, porque al final cuando vean las calificaciones, o sea, esas llamadas que yo de repente ya está haciendo esto, pues así me voy acordando y de hecho voy poniendo por fechas. Durante las exposiciones hubo varios de los compañeros que estuvieron haciendo otras cosas, y yo lo anoté y lo tengo por fecha. Entonces al final, cuando ven en la tabla y ven los puntos que se van asignando, entonces normalmente es la reclamación de yo por qué, pero ¿por qué? Porque lo normal de día a día fue lo que estuvieron haciendo. Entonces solamente es el comentario. Cada quien pues puede optar por la posición que quiera. Entonces, decíamos aquí es una región, entonces en el DNA esto no se va a fin de cuentas entonces a transcribir, va a ser más bien una región que la va a reconocer. En este caso, si estamos hablando del promotor, es una región reconocida por la polimerasa, y si estamos hablando de la RNA polimerasa, estamos hablando entonces de transcripción.
se encuentra inmediatamente arriba, que significa arriba, o sea, es antes, hacia el 5' de los genes estructurales, y dice se abrevia con la letra P. Entonces sería nuestro promotor. Entonces si vemos, de aquí no vamos a obtener ninguna proteína, o sea, no está como tal codificando nada, pero sí es una región que se va a reconocer. Bueno, pasamos al siguiente, que es el operador. Se trata de otro elemento de control, es una región igual también entonces en el DNA, que es reconocida ahora por la proteína reguladora. Entonces, en el caso del promotor, la reconoce la polimerasa, y si nos vamos al tema de transcripción, pues entonces recordamos que la polimerasa también por ahí tiene algunas otras proteínas que le ayudan al reconocimiento de la secuencia. En este caso, en el caso del operador, es más bien reconocida pero por la proteína reguladora, y esta proteína reguladora es la que vamos a tener codificada en el gen regulador. El operador se sitúa entre la región promotora y los genes estructurales, o sea, entre esta que reconoce la polimerasa y los estructurales, que es el que queremos regular su expresión. Se abrevia, dice, por la letra O, tras la unión de la proteína reguladora, porque las tridimensionales interaccionan con la zona del promotor, donde las proteínas entonces contactan con la polimerasa y aumentan o disminuyen entonces la afinidad por el promotor. Si yo esta proteína, en el caso del operador, que lo tengo aquí en medio, decimos el promotor con la polimerasa, entonces finalmente, dependiendo si está unida o no, pues voy a permitir a la polimerasa que transcriba o no quiénes, pues los genes estructurales. ¿Sí? ¿Pregunta? No. No, o sea, que el operador ayuda. No, más bien como que le respetan, ¿no? O sea, si no tiene como la proteína necesaria, no va a dejar que lo que funcione. Que no va a dejar que en el promotor se unan los factores de transcripción, en donde obviamente va entre todos la polimerasa. El gen regulador, secuencia de DNA, ADN que codifica para la proteína reguladora. Entonces esta sí se transcribe, se traduce y nos da entonces la proteína reguladora, que reconoce la secuencia del operador. El gen regulador está cerca de los genes estructurales del operón, pero no está inmediatamente al lado. O sea, simplemente es hacer mención de que, bueno, normalmente nosotros lo podemos encontrar de esta forma, pero si lo vemos aquí, hay un espacio donde nadie dice exactamente que tenga que estar X número de bases cercana o no, puede estar incluso mucho más lejana. ¿Y por qué? Porque esta región reguladora puedo yo tener varios operones que están siendo regulados de manera conjunta. Entonces, esta región reguladora puedo yo tenerla arriba de varios operones, y que de esa manera entonces esta región me modula no solamente el operón LAC, sino algunos otros también. En el caso de operador y promotor, estos no, estos son los que actúan directamente ahí sí sobre el operón o sobre los genes estructurales del operón particular. Bueno, la proteína reguladora es proteína codificada por el gen regulador. Esta proteína se une a la región entonces del operador, ya lo hemos visto acá arriba, menciona el operador. Entonces, sería esta. Viene como I en el caso de que la función, como en este caso, es inhibir. Entonces es una proteína represora, pero digamos que en lo general pues es una proteína reguladora. ¿Por qué? Porque nadie está asumiendo que es para inhibir o para promover, ¿no? Bueno, simplemente regular que sea positivo o negativo. Y el inductor, que es el sustrato compuesto cuya presencia induce la expresión de los genes. ¿Qué genes entonces? La expresión de los genes, ¿de cuáles genes? ¿De quién, perdón? De los estructurales, porque son los que estamos diciendo a fin de cuentas que nos interesa regular su expresión, de los estructurales. Entonces, ¿qué tenemos? Que finalmente de la región reguladora yo tengo entonces el mensajero, se traduce, tengo la proteína, en este caso represora,
activa, o sea, activa, ¿por qué? Porque finalmente no se le ha unido el que sería el inducto, que en este caso es la lactosa. Entonces, como está activa, va y se une entonces a la región del operador, y de esta manera entonces me inhibe la transcripción, o sea, la polimerasa entonces no puede interactuar como decíamos con la región promotora. Ajá. Y cuando tengo yo la lactosa, entonces básicamente más bien ahora la unión se quita la afinidad y la polimerasa puede transcribir, y a la hora de transcribir pues yo tengo a fin de cuentas los diferentes genes, la Z o esta que es la galactosidasa, entonces es la que me va a hidrolizar glucosa, galactosa, o sea la lactosa en glucosa y galactosa. Galactósido permeasa, que dice facilita el transporte de la lactosa al interior de la bacteria colocándose en la membrana plasmática. ¿Eso para qué creen que sea que lo necesita? O sea, LAC-Y. Para, a ver, fíjate lo que dice facilita el transporte de la lactosa al interior de la bacteria colocándose en la membrana plasmática. Oh, perdón. Transporta, ajá. O sea, ustedes tienen a la bacteria, y obviamente entonces si dicen en el medio hay lactosa, entonces yo requiero a alguien que permita que entre la lactosa, y ese mismo gen lo tengo codificado en el operón lactosa, que es la lactósido permeasa. Ahora la pregunta será, cuando no hay lactosa en el medio, entonces quiere decir que está apagada completamente la transcripción o la expresión del operón. No, es menor, nunca se puede pagar por completo un gen. Ajá. Sería algo regular. Ajá, creo que ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Ajá. ¿Y por qué creen que no sé? ¿Y por qué creen que no? Bueno, es cierto. ¿Y qué pasaría si tú lo apagas por completo? Se muere. ¿Se muere? Ya no metabolizaría la lactosa. Pero suponte que no hay en el medio, entonces pues, no importa, ¿verdad? No puede saber cuándo hay, cuándo no. Y entonces se apaga por Pero completo. no podría adaptarse si en algún momento en medio pues, tiene la Otra vez, ajá. y la puede volver a utilizar. Ajá, bueno, sería eso. ¿Y por qué? Sí es eso, ¿eh? Pero ¿y por qué? Para lo de... O sea, de forma así puntual, ¿por qué? Porque ahí abajito está. ¿Por qué? O sea, sí es cierto. Porque si a fin de cuentas tú cerraras completamente la expresión, también eliminas a la permeasa, y entonces la bacteria, cuando el medio esté rico de lactosa, no va a poder a fin de cuentas darse cuenta, porque no la puede internalizar, y nunca va a haber lactosa para que se una a la proteína represora y se lleve a cabo la transcripción de los genes estructurales. ¿Por qué? Porque simplemente no hay una proteína que permita que se internalice la lactosa. Entonces, por eso, como decía su compañero, y la razón es en este caso es ¿por qué? Porque finalmente entonces yo requiero que siempre haya niveles, llamémosle basales, de la proteína que me permite ver en qué momento en el entorno hay lactosa, y entonces ahora sí, cuando haya, pues definitivamente va a haber más lactosa que se va a unir a esta proteína represora, y desde luego todos estos niveles de esta proteína van a ser mayores, incluyendo la de la permeasa. Pero si yo lo cerrara por completo, pues entonces cuando aumente la lactosa en el medio me voy a dar cuenta. Y esta otra, que bueno, la transferasa, que no tiene realmente participación como tal en el metabolismo de la lactosa. Entonces, sería el crecimiento de un cultivo bacteriano cuando hablamos de los nutrientes disponibles en el medio. Entonces yo tengo un crecimiento, bien acá descrito, pero bueno, vemos la gráfica, un crecimiento exponencial cuando los nutrientes disponibles, la glucosa, cuando se empiezan a acabar, pues hay una fase estacionaria, plató, que no hay crecimiento como tal, y en lo que comienza la expresión del operón de lactosa. Entonces hay un pequeño retraso que sería los minutos, digamos, que se toma en que comience la expresión del operón lácteo, y ahora sí poder empezar a metabolizar lactosa. Aunque el crecimiento, si se fijan,
no adquiere la misma pendiente como si fueran glucosa, ¿sí? O sea, es una alternativa, pero pues se preferiría que fuera glucosa. Ajá. Bueno. Oiga, doctor, Sí. entonces en la gráfica ambas líneas presentan lo mismo. Ajá. Esta No, ¿verdad? es de para glucosa. Ajá. Y esta es lactosa, perdón, y esta es glucosa. Ajá. Entonces, finalmente, por eso la expresión de la beta-galactosidasa, que es para está apagada, aquí sería como si la continuaras acá en niveles bajos. Y cuando se activa, cuando ya pues, la glucosa deja de estar en el medio. Ajá. ¿Sí? Bueno, entonces, si hablamos entonces de sistemas inducibles, dice es el sustrato sobre el que va a actuar la enzima, provoca que la síntesis de la enzima, que sería como en el caso de este operón que estamos hablando. El efecto del sustrato se le denomina entonces inducción positiva. El compuesto que provoca la síntesis de la enzima se le denomina entonces inductor. Cuando vamos a hacer los bolas, entonces son sistemas inducibles. Aquí hablo de una inducción positiva, es un inductor. Entonces, entre ellos encuentro el operón lactosa, pero no es el único, alaminosa, maltosa, o sea, básicamente se regularía la expresión de esta misma forma, obviamente con diferentes genes estructurales, y por eso es lo que les digo que las regiones reguladoras, en el caso del inductor, varias de ellas regulan varios operones. Ajá. Bueno, si hablamos entonces ahora de sistemas represibles, entonces aquí el producto final de la reacción que cataliza la enzima impide la síntesis de la misma. Entonces ahora aquí estoy hablando de una inducción negativa y estoy hablando de un correpresor, no de un inductor, ni tampoco de un represor, sino es un correpresor. Ajá. Los sistemas represibles se corresponden. ¿Y por qué no hablo de un represor? Si aquí estoy hablando de un inductor, ¿por qué aquí no hablo simplemente de un represor? Porque sí se entiende. ¿Por qué no dice ahí en vez de correpresor? ¿Por qué es como y no represor? Ajá. O sea, porque Que sí te ayuda de ahí. que si no, o sea, que el mismo producto hace que haya síntesis de enzimas. Correpresor sería de que si no hay sustrato, de todas maneras va a estar reprimida, y el correpresor sería como bueno, Ajá, sí, esa es la idea. Ajá, porque ustedes tienen, sí es básicamente la idea, porque ustedes tienen ya de por sí su represor. Y si ahora en este caso este es inductor, pero si ahora más bien estamos hablando de un operón represible, ese es inducible, estamos hablando de un operón represible, entonces este en vez de ser inductor ahora se va a unir a la que de por sí es represora y va a ser co-represor, pero porque no va a actuar directamente entonces. Ajá. Entonces, y obviamente en este caso el inductor igual estaría uniéndose sobre la represora, pero este es un inductor. Ajá. Bueno, entonces, dice, los sistemas represibles se corresponden con procesos de síntesis o anabolismo, como en el caso del triptófano, que ese vamos a verlo también en especial en la siguiente clase. Entonces, dice, y en presencia de glucosa y lactosa, por ejemplo, en la gráfica que teníamos, ya salíamos del problema, simplemente teníamos glucosa, se acaba la glucosa y empieza con la lactosa. Pero ¿qué pasaría si yo tengo ambos? Y si tengo a fin de cuentas glucosa y tengo lactosa, entonces ¿qué pasa? ¿Ambas se utilizan? Solo lactosa. ¿Solo glucosa? Ajá, ¿y por qué nada más glucosa? Porque es un metabolismo basal, ¿no? Es la de... ¿Tiene mayor afinidad? Ajá, aparte que tiene mayor afinidad, es la de la ruta metabólica directa, ¿no? Por eso la afinidad. ¿O no está en Ajá, ¿quién tiene mayor afinidad? La glucosa. ¿Por quién? Sí, por lactosa. No puede tener más afinidad. O sea, hagan de cuenta que, bueno, puede ser que el argumento fuera mayor afinidad, entonces si es mayor afinidad, ¿quién con quién tiene mayor afinidad? En realidad esa no es la respuesta, pero el asunto es que molecularmente hablando,
la bacteria tiene que saber cómo entenderse en su metabolismo. Entonces, si tú me dices, es que se regula, porque primero se utiliza la glucosa porque es más afín, entonces, ok, me tienes que decir, es más afín por tal o cual molécula, tal o cual sustrato, y cuando se une, como en este caso, se une más, se pega al operador, se pega al promotor, o sea, cosa molecularmente hablando, ¿qué es lo que pasa? Para que a fin de cuentas se metabolice una u otra. Entonces, en este caso, cuando yo tengo glucosa y lactosa, la explicación no nada más sería, pues es que lo que pasa es que la bacteria crece mejor cuando hay glucosa. Sí, pero molecularmente hablando, ¿por qué crece mejor con la glucosa que con la lactosa? ¿O por qué se utiliza primero glucosa o lactosa? Porque estamos hablando de una regulación de la expresión. Y decimos, cuando hay lactosa en el medio, es que cuando la bacteria se da cuenta que hay lactosa, pues la internaliza. Pero no, molecularmente hablando, decimos, la permeasa está ahí y es la que transporta la lactosa dentro de la célula. Entonces ya tienes un argumento molecular para explicar por qué la célula tiene tal cual comportamiento. Entonces, en este caso, en ese aspecto molecular, ¿por qué decimos, o por qué pasa en realidad que la glucosa se metaboliza primero en lugar de la lactosa cuando están ambos disponibles? Aquí es más fácil. A ver, los dos al mismo tiempo, de favor. Yo pienso que es porque al momento de metabolizar la glucosa es como directo, porque digo, si la glucosa es como directo, porque luego se va a glucólisis, pero cuando tú vas a metabolizar la lactosa hay que separar la lactosa de la glucosa. Entonces, bueno, sí, en realidad es ahorrar energía de la célula y luego con la glucosa en vez de separar la lactosa. Ajá, pero eso ya te lo dice el libro y te dice la ruta metabólica, como que yo, pero ¿cómo sería que la célula va a elegir entre una y otra? Déjame ver si no lo dice ahí, si no yo preguntaba. Lo anterior explica cómo el operón es transcrito únicamente en presencia de lactosa, pero no explica por qué el operón no es transcrito en presencia de glucosa y lactosa. Ajá, sí. Entonces, ¿ahí te decías? Lo mismo. Ajá. Debe de haber algo que molecularmente hablando permita cerrar la expresión del operón. Bueno, ahorita vamos a ver lo que es. Y definimos estos dos. Control positivo, control negativo, que no es lo mismo que cuando dijimos inducibles o represibles. Ajá, este es control positivo o control negativo. Se dice que un sistema está bajo control positivo cuando el producto de un gen regulador activa la expresión de los genes, actúa como un activador. Ajá, entonces, el producto de un gen regulador activa la expresión de los genes, ¿quiénes? De los estructurales, y es un activador. Control negativo, el sistema está bajo control negativo cuando el producto de un gen regulador reprime o impide la expresión de los genes, de quienes, de los estructurales, actúa como represor. ¿Qué diferencia hay cuando decimos inducible y represible y decimos inductor, correpresor de un activador? O sea, a ver, ¿qué diferencia hay entre un activador y un inductor? ¿O qué diferencia hay entre un represor y un correpresor? ¿O qué diferencia hay entre un control positivo y un inducible? ¿O un control negativo y un represible? ¿O son lo mismo? Represores que no actúan solo. Ajá. Represores en que así actúa directamente. Ajá. Activador, bueno, inductores que, o sea, sí se transcribe, pero lo potencia, ¿no? El inductor, y el activador es que no se transcribe, pero, o sea, sí, no, como que el activador es sí, no, y el inductor es basales y lo puedes potenciar más, ¿no? A ver. ¿Que no el activador es dentro del gen y un inductor es puede ser externo? Puede ser. A ver, externo, ¿cuál sería? O sea, por ejemplo, el inductor en el operador lactosa es la lactosa que está en el medio y el activador es dentro del gen. Ajá, de hecho es eso. Ajá. Entonces, si se fijan, en el otro caso decíamos es que en el operón lactosa tenemos la lactosa, que es el que decimos es el inductor, y esto va a ser una ruta de degradación. Ajá.
Cuando decíamos en los represibles, como en el caso del triptófano, era más bien una ruta de biosíntesis, una ruta anabólica, pero ese es entonces externo y es ya sea inductor o represor. Y claro, es correpresor, ¿por qué? Porque finalmente ya tenemos la proteína represora que está más bien acá, dentro del operón. Ajá. Y aquí de lo que estamos hablando es de la proteína que se sintetiza como tal dentro del operón. Ajá. Entonces acá sería activador, en el otro caso es el inductor, la lactosa, y en ese caso entonces hay las diferentes combinaciones. No quiere decir que tenga que, en el caso de la lactosa es un inductor lactosa con un represor, porque en realidad es el inductor más el represor, pero puede haberlo que el otro sea más bien represor, entonces correpresor y su represor. Puede haber las diferentes combinaciones, un sistema inducible con control positivo o con control negativo, o un represible con control positivo o control negativo. Ajá. Bueno, entonces, bueno, dicho lo anterior, la pregunta era ¿por qué glucosa y no lactosa cuando hay ambas? Entonces tenemos esta que es la proteína activadora por catabolito, que es esta, la CAP, y entonces el operón LAC es control positivo, y esta entonces, ¿qué es lo que pasa? Debe estar presente para que facilite el proceso, ya que se une a la región del promotor. Ajá. Aparte de la polimerasa y entre los otros factores tenemos CAP. CAP incrementa la actividad de la RNA polimerasa por el promotor, solo en ausencia de glucosa y en condiciones de inducción. CAP ejerce el control positivo. ¿Cuáles son las condiciones de inducción? Cuando tengo a fin de cuentas lactosa, o sea, obviamente si no hay lactosa, aunque no haya glucosa y tenga CAP para que se una a la polimerasa, pues sí, pero mucho gusto me falta el inductor. Entonces, en condiciones de inducción y que no haya glucosa, porque si hay glucosa no voy a tener CAP y no va a estar unido en la región promotora para facilitar la unión de la polimerasa, aunque tenga el inductor, porque entonces en ese momento se va a ir hacia glucosa. Ajá. La tasa de transcripción es máxima cuando CAP está unido al promotor y el represor debe estar unido a la lactosa. Entonces es donde tengo la proteína represora unido a su inductor, no está unido en la región promotora. CAP sí está unido porque no está presente glucosa, se une la polimerasa y entonces ahora se transcribe. Ajá. Doctor, entonces de que se une lactosa y glucosa depende del CAP. Depende del CAP. Y de los Ajá. No nada más de que tengas lactosa o no, también requieres otra proteína. Y que esta no está en el operón, parte del operón, porque esta más bien también regula a su vez otros operones y entonces está por fuera regulando varios de ellos. Y esta proteína depende incluso de otros aspectos metabólicos de la bacteria, como son AMP cíclico y etcétera. Entonces no es nada más así de fácil, pues digamos, ¿no? Sí, dime. Con esta proteína no va a probar o más la cosa que haya mutación, o sea, la glucosa nunca. ¿Por qué? Pues porque no tengo esta proteína activadora y entonces no hay transcripción. Si yo tengo glucosa y no tengo lactosa, pues tampoco tengo transcripción. ¿Por qué? Porque me falta, a fin de cuentas, mi inductor. Si no tengo ninguno de ellos, pues tampoco. Y solamente en el escenario en el cual yo tengo lactosa y en ausencia de glucosa, es que entonces ahora sí tengo transcripción, ¿sí? La presencia del inductor y la presencia también de CAP, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo vamos? Bueno, si quieren, ¿tienen alguna pregunta, comentario o algo? Y si quieren ya el siguiente operón es el triptófano, pues que lo dejamos porque si no ya nos va a dar tiempo para terminar. Comentarios o dudas o algo. Sí. Entra la glucosa y se va a metabolizar, y si entra lactosa se va a transformar. A ver, ¿cómo? Si entra glucosa se va a metabolizar. Ajá, y si entra lactosa va a Pero metabolizar ¿qué? ¿Glucosa y transcripción para lactosa o cómo? No, o sea, como la célula va a haber de metabolizar para generar energía. Ajá. Si hay glucosa, no te entendí, perdón. Si hay glucosa, entra glucosa a la célula
Entonces va a haber un metabolismo para generar energía. Ajá, a partir de glucosa. Sí. Ajá. Y si entra la lactosa, lo que va a haber es una transmisión de energía. Ajá, se operó el LAC, pero al final de todas maneras ¿qué vas a obtener? La lactosa que es el disacárido, decíamos, vas a tener, tienes la lactosa, tienes glucosa, de todas maneras a fin de cuentas vas a obtenerla, pero la vas a obtener a fin de cuentas a partir de la lactosa. Ajá. Entonces, para obtenerla a partir de la lactosa, necesitas la beta-galactosidasa para que te hidrolice el disacárido, si no, no lo puedes metabolizar. Pero básicamente la última parte, digamos, del metabolismo en cuanto a obtención de energía va a ser igual. ¿Sí? Bueno, entonces,